Herejías son aquellas divisiones por causa de doctrina, con errores, y cristológicas que se refieren a la persona de Cristo. En la historia de la iglesia cristiana, en la historia del cristianismo, han surgido varias doctrinas equivocadas acerca del Señor Jesús, que han combatido contra la iglesia, porque como veíamos en la vez pasada, el Espíritu de Dios se distingue del espíritu del anticristo en su confesión acerca de Cristo. Quiere decir que el diablo siempre está tratando de confundir a la iglesia acerca de Cristo, y donde encuentra una brechita, él va a tratar de poner un huevito de herejía, y si no se le descubre a tiempo, ese va empollando y va creciendo y da luz y se multiplica. Y muchas de las herejías actuales tienen sus orígenes en el período patrístico. Entonces, para nosotros poder enfrentar con eficacia hoy la situación actual y tener discernimiento acerca del mover religioso hoy, necesitamos conocer las raíces desde su desarrollo y cómo se han venido desenvolviendo hasta el día de hoy. Amén. En el período patrístico es donde se dan esas principales herejías cristológicas, pues ese fue el periodo en que se fue consolidando la visión de la iglesia acerca de Cristo. Toda la iglesia ha tenido la Biblia desde el principio. Sin embargo, el entendimiento de la Biblia es una cosa y la Biblia en sí misma es otra cosa. Una cosa es tener la Biblia como documento y otra cosa es entender el documento que tenemos. Se nos puede decir, miren, aquí tienen, este es el santo documento de la palabra de Dios. Bueno, lo recibimos como una biblioteca divina, que eso es lo que quiere decir Biblia, una biblioteca divina, la colección de documentos inspirados por Dios. Ahí los tenemos, pero ahora los entendemos, ese ya es otro asunto. Uno fue el periodo en que Dios fue revelándose y se fue registrando esa revelación. Después vino otro periodo que fue el de la colección de los documentos inspirados por Dios que contienen la palabra de Dios y que son la palabra de Dios. Entonces es el periodo del canon. Y hubo un periodo del canon en el Antiguo Testamento y un periodo de formación del canon en el Nuevo Testamento que fue los primeros siglos, alrededor hasta el siglo IV más o menos, hasta el Concilio de Nicea. O sea, desde Cristo hasta el Concilio de Nicea fue el periodo de formación del canon del Nuevo Testamento. Pero luego viene el periodo de entendimiento eclesiástico acerca del contenido del canon. Ya el asunto no es cuál es el canon, cuáles son los libros sagrados, auténticos, sino, sabiendo ya cuáles son esos libros, ¿qué es lo que esos libros realmente dicen? Entonces es el proceso de iluminación del Espíritu Santo acerca de la revelación dada por Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el que hace que en la iglesia haya un proceso de desarrollo. No que la revelación no haya sido ya completada. Cuando se cerró el canon, todo lo que Dios tenía que decir como una revelación proposicional, lo que Él propone a la fe del creyente, ya está. Todo lo necesario a la salvación, a lo que Dios quiere decirnos, ya está escrito en la Biblia. Pero ahora hay que irlo entendiendo. Entonces ese proceso de entendimiento ha sido progresivo. Y los combates de la iglesia contra las herejías han llegado a ser muy útiles. ¿Por qué? Porque cada vez que se levanta una herejía, la iglesia es forzada a penetrar más profundamente en el sentido de la palabra revelada de Dios en las Escrituras. La misma situación de confusión que crea la herejía hace que la iglesia estudie, que la iglesia ore, que la iglesia investigue, que la iglesia defina de una manera más nítida cuál es la verdad frente al trasfondo o fondo oscuro del error. ¿Vale? Entonces, todas estas herejías cristológicas han forzado a la iglesia a definir más claramente quién realmente es Cristo según se ha revelado y según consta en las Escrituras.
la iglesia fue forzada a penetrar más a fondo en la revelación escrita por causa de lo que hombres equivocados, con espíritus de error, hay veces muy bien intencionados, y algunos del interior mismo de la iglesia, decían acerca de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, estuvimos viendo que aquí tenemos una lista de las principales, no de todas, pero las más sobresalientes herejías cristológicas: el helionismo, el gnosticismo, el sabelianismo, el arrianismo, el nestorianismo, el apolinarismo, el monofisismo, el macedonianismo, el monotelismo, hasta ahí. Entonces hoy vamos a, la vez pasada nos habíamos introducido en el helionismo y en cierto aspecto del gnosticismo. Especialmente habíamos mencionado a Marción, que fue una especie de gnóstico sui generis, es decir, no era un gnóstico común como los demás gnósticos, sino que tenía un gnosticismo un poco propio, un poco particular, por eso le llamamos sui generis, donde él enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová o Yahvé, es un demiurgo de categoría inferior al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es, sí, él lo consideraba el Dios verdadero. Es decir, él hacía diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Pero nosotros sabemos que para Cristo mismo, su Padre era el Jehová del Antiguo Testamento. Y también los apóstoles enseñaron esto. Amén. Y también las profecías del Antiguo Testamento lo pronosticaban, la intervención del único Dios verdadero en el futuro, o sea, en el Nuevo Testamento. Entonces esa que es una entre otras herejías de Marción, pertenece a esta área, ¿no? Porque está presentando un Dios de Cristo diferente al Dios verdadero, Padre del Señor Jesucristo, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. El gnosticismo tiene algunas otras cosas en común, que digámosle raíces que después aparecieron en el arrianismo. Pero cuando lleguemos al arrianismo, entonces vamos a ver qué raíces tenían en el gnosticismo. Mientras tanto, antes de que apareciera el arrianismo cronológicamente, en toda su, como decir, en toda su virulencia con Arrio mismo, porque antes de aparecer en Arrio ya hubo un desarrollo a partir del gnosticismo, incluso de cierto subordinacionismo de los llamados padres de la iglesia. Más adelante voy a explicar qué quiere decir eso, subordinacionismo, como está quedando grabado más adelante. Cierto subordinacionismo de ciertos padres de la iglesia, como el mismo Justino Mártir, como el mismo Tertuliano, el mismo Hipólito de Roma, dieron ocasión a que el arrianismo encontrara ciertas raíces en el período anteniceno. ¿Qué es el período anteniceno? Es el período que va hasta el concilio de Nicea. En el año 325, más o menos después de Cristo, se celebró el concilio de Nicea. Y entonces el periodo anterior, es decir, hasta el año 325, se le llama el periodo anteniceno. En Nicea fue donde por fin se clarificó de una manera clara quién era el Señor Jesús. Es decir, la divinidad del Señor Jesús fue clarificada en el concilio de Nicea. Pero antes del concilio de Nicea, o sea, en el periodo preniceno, hubo ese proceso de tratar de determinar realmente quién es Jesús. Ya la Biblia lo decía, por eso hice distinción. Una cosa es lo que la Biblia dice, pero otra cosa es lo que la iglesia va entendiendo de lo que la Biblia dice. La iglesia ya tiene la Biblia, pero no ha penetrado en todo lo que ella dice, sino que la va entendiendo poco a poco. Entonces, en el periodo anteniceno hubo un proceso dentro de la iglesia para tratar de definir quién es Cristo. Acuérdense, un avión. El Señor Jesús había dicho que
cuando el Espíritu Santo viniera, Él guiaría a la iglesia a toda verdad. O sea que hay un trabajo del Espíritu guiando a la iglesia de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, gracia sobre gracia, como dice el Salmo 4, verso 18, ¿cómo dice? La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La revelación fue dada progresivamente hasta que se completó el canon. Las escrituras llegaron a hacerse claras y a mostrar la divinidad de Cristo con toda contundencia en el Concilio de Nicea. Hermanos, nosotros somos deudores al Concilio de Nicea. Debemos conocer lo relativo al Concilio de Nicea. Nuestra base no es el Concilio de Nicea, sino las Escrituras. Pero en cuanto a interpretación de las Escrituras acerca de la persona de Cristo, había varias posiciones. Los que negaban su divinidad, como Arrio, los que negaban la distinción de personas en la Trinidad, como Sabelio, y los que, como Atanasio, sostenían la Trinidad de personas en Dios y la divinidad de la persona del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, Cristo. Entonces nosotros somos deudores al Concilio de Nicea y en especial a Atanasio. Este es un personaje que quiero que mis hermanos lo conozcan de la historia de la iglesia, a quien somos deudores. Hubo un momento en que se quedó prácticamente solo este hombre contra el mundo entero. Y la gente decía, el mundo entero está contra Atanasio. Y decía Atanasio, pues Atanasio contra el mundo. Sosteniendo la divinidad de Cristo. Sosteniendo la divinidad de Cristo, los demás negándola, por orden imperial. El emperador Constancio, uno de los descendientes de Constantino, ordenó, dizque a las iglesias, la doctrina arriana de que Cristo no era Dios. Ya no era solamente una cuestión eclesiástica, sino que como el Estado se había dizque vuelto cristiano con Constantino, entonces después que vinieron los descendientes de Constantino, Constancio llegó a ser arriano, porque los que lo asesoraban, Eusebio de Nicomedia y otros, eran arrianos. Entonces él estableció como ley en el imperio el arrianismo y le tocó que volverse clandestino a Atanasio. Vivió como 5 exilios y tenía que escribir en secreto y distribuir los escritos en forma clandestina y lo persiguieron. Después caía, los arrianos lo devolvían otra vez a su lugar y subió otra vez y lo tenían que expulsar otra vez. La que se tuvo que esconder en el desierto, eso fueron las peripecias que tuvo que pasar este hombre por ser fiel a lo que las Escrituras decían respecto a la divinidad de Cristo. O sea, en todo ese periodo anterior al Concilio de Nicea, fue un periodo en que la Iglesia estaba tratando de oír la voz del Espíritu, a ver qué era lo que realmente decían las Escrituras. Hacia el gnosticismo, el sabelianismo y el arrianismo existen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay gnósticos. Y la nueva era tiene sus raíces en gran parte, no en todo, pero en gran parte en el gnosticismo. La religión mundial se basa en el gnosticismo. El sabelianismo, como les decía la vez pasada, sobrevive hasta hoy y está representada dentro de los no católicos cristianos en los llamados solo Jesús o Jesús solo, o la llamada Iglesia Pentecostal Unida o unitarios. Los unitarios o Iglesia Pentecostal Unida, porque ustedes oyen Iglesia Pentecostal Trinitaria e Iglesia Pentecostal Unida. Esa palabra unida ellos no la utilizan en cuanto a la unión de la iglesia, sino en cuanto a que son unitarios, es decir, que creen que Dios es una sola persona y que no hay distinción de personas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la divinidad. Eso es la herejía sabelianista. Ya vamos a entrar en ello. El arrianismo también está representado hoy por los llamados testigos de Jehová. Los que hoy se llaman a sí mismos testigos de Jehová son los que sostienen la herejía arriana que ya sostenía Arrio desde antes. Pero entonces, siguiendo después del helionismo y el gnosticismo, cronológicamente debemos llegar al sabelianismo. Y hemos visto aquí en el tablero que pusimos
como un corchete para subdividir el sabelianismo en distintos aspectos. Y vimos el patripacionismo, monarquismo, modalismo y adopcionismo. Entonces vamos a detenernos un poquito a introducirnos en lo que es el sabelianismo. Amén. ¿Por qué se le llama sabelianismo? Porque uno de los principales líderes o promotores de esta herejía se llamaba Sabelio. Su nombre era Sabelio, aunque no fue Sabelio el primero en enseñar esta herejía, pero llegó a ser el más prominente de sus defensores. Amén. Y ya para el tiempo del concilio de Nicea, pues ya la gente era sabelianista, fue uno de los promotores principales. Antes de Sabelio existió un hombre que se llamó Noeto. Y por eso es que también a la herejía sabelianista se le llama también noesianismo. Esto, pues, para que cuando mis hermanos estén leyendo algún documento, una revista de teología o histórica o algún libro de historia, de pronto se encuentran con esos nombres: sabelianismo, noesianismo, ya mis hermanos ya los van dominando, amén, ya van sabiendo a qué se refiere. O sea que el sabelianismo y el noesianismo son similares, y es anterior el noesianismo. Se le llamó noesianismo por causa de que quien empezó a enseñar que Dios es una sola persona, que no hay distinción de personas en Dios, fue Noeto. Y luego quien siguió y desarrolló y promocionó y llegó a ser el más prominente de los líderes primitivos acerca de la línea noesianista fue Sabelio. Por eso es que Hipólito de Roma, que fue un discípulo de Ireneo, escribió un libro que se llama Contra Noeto. Uno de los campeones contra el sabelianismo fue precisamente Hipólito de Roma. Hipólito de Roma. Voy a hacer una especie de diagrama como hicimos la vez pasada. Jesús tuvo varios discípulos, ¿verdad? El Señor Jesucristo. De los más cercanos, y para mí el más cercano, fue Juan. Juan fue el último apóstol en morir. Ya habían muerto los demás, pero el que quedó fue Juan. Precisamente cuando Pablo ya tenía que entregar la antorcha, ustedes recuerdan, el último escrito del apóstol San Pablo es Segunda a Timoteo. Y en la Segunda a Timoteo, el apóstol San Pablo dice: me abandonaron los que están en Asia. Quiere decir que en el Asia, la doctrina apostólica que Pablo había sembrado, porque fue Pablo el que fundó las iglesias en el Asia Menor, quien había abandonado a Pablo fue los de Asia. Pablo murió y en Asia entonces el Señor puso a Juan, y Juan estuvo en Éfeso, que era el centro de la obra donde había estado trabajando Pablo. Cuando trabajó en el Asia Menor, el centro de la obra estaba en Éfeso, y Pablo estaba en la escuela de la obra, en la escuela de Tirano, que estaba en Éfeso haciendo la obra, y todo Asia recibió la palabra del Señor, y a través de otros como Pafrodito y todos ellos que trabajaron en Colosas, Laodicea, Hierápolis, etc. Entonces el que estuvo trabajando ahí fue Pablo. Luego Pablo se fue a otras partes, se fue a Roma, se fue a Italia, etc., a España, después murió, y el que después de la muerte de Pablo quedó en Asia, que habían abandonado a Pablo, como él dice en su último escrito, que es la Segunda a Timoteo, ni abandonaron los que están en Asia, entonces Dios dejó a Juan en Asia. Y Juan vivió precisamente en Éfeso, y ahí cerca de Éfeso estaba el Vilna, y cerca del Vilna estaban las otras localidades que nosotros vemos en Apocalipsis, Pérgamo, Tiatira, Sardis, y mire que el Señor usa esa Juan, amén, y Juan fue el que quedó en Asia Menor. Pero cuando murió Juan, el último apóstol,
Entonces quedaron algunos de los llamados varones apostólicos o padres apostólicos, que le llaman, yo no le quiero llamar padres porque el Señor dijo, no llaméis a nadie padre, pero entre comillas, por causa de que es una designación popular desde el siglo pasado, entonces, para saber quiénes eran. Entre ellos, entonces, quedó Policarpo. Policarpo tenía su sede, es decir, el centro de la obra de Policarpo estaba en Esmirna, por eso se llamaba Policarpo de Esmirna. Sin embargo, el ministerio de Policarpo era de apóstol. En el acta del martirio de Policarpo, que la iglesia de Esmirna, que fue testigo de su martirio, escribió una carta con un acta, es decir, contando el martirio de Policarpo, la iglesia de Esmirna escribió una carta y se la mandó a otra iglesia hermana que vivía cerca, que es la iglesia de Filomelia. Filomelia era otra localidad. Entonces los hermanos de la iglesia de Filomelia le pidieron a los hermanos de la iglesia de Esmirna que les contaran cómo era que había muerto Policarpo, porque resulta que a Policarpo lo quemaron vivo y el Señor hizo incluso milagros en la muerte de Policarpo. Entonces la iglesia de Filomelia le pidió a la iglesia de Esmirna, la de Esmirna que aparece en Apocalipsis, que le contara cómo había sido el martirio de Policarpo. Entonces la iglesia de Esmirna escribió una carta a la iglesia de Filomelia narrando el martirio de Policarpo. Y en esa carta, cuando uno lee esa carta, a lo mejor mañana, si Dios permite, podemos leer esa carta. Al leer esa carta nos damos cuenta que Policarpo era un apóstol y es llamado apóstol por la iglesia de Esmirna y era reconocido como apóstol en esa región. Quiere decir que el que quedó haciendo el trabajo que hacía Juan en el Asia Menor fue Policarpo. A la iglesia de Filomelia. Filomelia. Lía. Filomelia. Voy a escribir izquierda. Filomelia. Esa es una localidad cercana. Ellos querían saber cómo murió Policarpo. Entonces se lo pidieron el informe a la iglesia de Esmirna y los hermanos de la iglesia de Esmirna entonces le escribieron una carta a la iglesia, es decir, las iglesias entre sí tenían comunión y se enviaban cartas de iglesia a iglesia. Entonces la iglesia de Esmirna le escribió la carta a la iglesia de Filomelia narrándole lo relativo al martirio de Policarpo. Cuando uno lee esa carta, uno descubre cuál había sido realmente el papel de Policarpo, que fue un hombre que prácticamente fue el que ocupó el lugar de Juan. Había otros líderes muy prominentes también, pero en esa región donde el Señor había dejado a Juan, precisamente en Asia Menor, donde la gente había abandonado a Pablo, le tocó a Juan poner el hombro y levantar las iglesias y sostenerlas en Asia Menor. Entonces allí el que quedó más o menos haciendo el trabajo de Juan fue Policarpo. O sea que realmente Policarpo es un hombre clave entre la transición del siglo I y el siglo II con la doctrina del Señor Jesús y de los apóstoles, especialmente la tradición juanina o del apóstol Juan. ¿Cierto? ¿Esta iglesia de Filomelia es Sí, claro, sí. Entonces, luego de Policarpo, quien siguió la línea de Policarpo, claro, todos ellos tenían varios discípulos, pero siempre hay como una línea central donde se nota que va más la vertiente principal, ¿verdad? Fue Ireneo, fue quien les mencioné la vez pasada, Ireneo de Lyon, es decir, desde que era un joven, inclusive casi niño, un adolescente, ya Ireneo estaba con Policarpo viviendo en Esmirna y conoció todo el ambiente del Oriente y del Asia Menor. Y luego el Señor envió a Ireneo a el occidente, a las Galias, por eso se le llama de Lyon, porque Lyon, que es una ciudad que hoy en día queda en Francia, llegó a ser la sede de Ireneo. Pero Ireneo también trabajaba no solo en Lyon, sino que él viajó prácticamente por todo el mundo cristiano de la época y fue uno de los conocedores más a fondo de lo que eran las herejías del gnosticismo y fue, como les dije la vez pasada, el campeón para exponer y refutar el gnosticismo. Entonces, a Ireneo es a quien le debemos prácticamente la victoria sobre el gnosticismo. Si nosotros hoy queremos realmente poder discernir el fondo de este problema de la nueva era y de la religión mundial, de las herejías del tiempo final,
debemos conocer el gnosticismo. Y para saber manejar el gnosticismo necesitamos del instrumento de Ireneo. Hubo otro que también expuso muy bien el gnosticismo, que fue Epifanio de Salamina. ¿Recuerdan que cuando Pablo fue enviado de Antioquía con Bernabé por el Espíritu Santo, ellos bajaron y llegaron a Salamina? Cuando ellos fueron a Chipre, entonces ahí justamente en la iglesia que quedó en Salamina, surgió un hermano que se llamó Epifanio de Salamina, que fue otro de los expositores y refutadores del gnosticismo, pero él es posterior a Ireneo y le debe mucho a Ireneo. O sea que si queremos ver esa vertiente de ese depósito de Dios enfrentando las circunstancias heréticas de la historia, tenemos que seguir esta línea, ¿no? Jesús, Juan, Policarpo y Ireneo. Ahora, ¿por qué hice todo este recuento que ya la vez pasada lo mencioné? Para llegar a Hipólito, que fue el hombre clave contra el sabelianismo. Entonces, uno de los discípulos de Ireneo fue Hipólito de Roma. Así se llama, Hipólito de Roma. Es decir, esa línea fue siguiendo así, ¿no? Hipólito. A este hermano, Hipólito de Roma, se le llama el primer santo antipapa, porque hasta los católicos, pues que acostumbran canonizar personas y llamarlas santos y poner en los altares, canonizaron a Hipólito. Pero resulta que Hipólito fue antipapa. Cuando ya el papado estaba tratando de formarse al interior del cristianismo primitivo, resulta que Hipólito denunció la herejía sabelianista en el Papa. O sea que el que supuestamente hoy está en la lista del Papa eran herejes. Y esto es muy importante conocerlo en la Iglesia, porque a partir del Concilio Vaticano I, en el siglo pasado, los católicos pretenden enseñar como dogma de fe de que el Papa es infalible en cuestiones de moral y de doctrina. Y sin embargo, hay varios lugares históricos donde abiertamente consta en documentos de que algunos de los que hoy están en las listas de los papas, supuestamente infalibles desde el Vaticano I para adelante, eran herejes. Había dos hombres que se llamaban Ceferino y Calisto. Uno sucedió al otro. Ceferino y Calisto aparecen en las listas de papas porque llegaron a ser obispos de Roma, y como los católicos formaron la idea de que los obispos de Roma eran los sucesores de San Pedro y eran los papas, las cabezas visibles de la iglesia, entonces ellos en sus listas consideran a Ceferino y a Calisto como papas. Y por eso es que a Hipólito le llaman el primer santo antipapa. ¿Por qué antipapa? Porque Hipólito combatió a Ceferino y a Calisto por ser sabelianistas, es decir, por sostener la herejía de Sabelio, que negaba la distinción de las personas en la Trinidad. Entonces fíjese, una verdad tan fundamental como la Trinidad, y sin embargo había papas que estaban metidos en la herejía, y tuvo que haber santos antipapas, y que son elevados a los altares incluso como antipapas, y así se le llama en los santorales del catolicismo, se le llama Hipólito antipapa y San Hipólito antipapa. Curioso, ¿no? Este hermano que había seguido la línea de Ireneo, Hipólito de Roma, entonces combatió varias herejías, pero sobre todo él se centró a combatir las herejías del sabelianismo y del novecianismo. Entonces necesitamos otro tablero para decir. A ver. ¿Me quieres decir una cosa? Sí. Digamos, ¿en qué concepto? La herejía del sabelianismo Sí. era que Dios es una sola persona y no hay Trinidad. Exactamente, sí. Pero la del gnosticismo, fuera de la versión de Marción, Sí. decía, ¿cuál es la Sí, herejía? le dije que iba a llegar a ella cuando lleguemos al arrianismo, porque están sus raíces ahí. Voy a llegar a ella. Pero entonces detengámonos un poquito todavía en el sabelianismo. Amén. Bueno, entonces acordémonos. Juan
se enfrentó a Cerinto principalmente, que fue docetista. El docetismo era el que negaba que Cristo había venido en carne. O sea que ellos decían que había venido el Cristo había venido era solo mediante agua, no mediante agua y sangre. Eso vamos a entrar un poquito. Yo le dije que primero nos introducíamos en lo general, luego en lo más particular. Luego vemos a Policarpo. Policarpo tuvo que ser contemporáneo y enfrentar a Marción. Este fue el caso que le dije, que cuando Marción se encontró con Policarpo, le dijo Marción: ¿no me conoces? Y dijo: sí te conozco, eres el primogénito de Satanás. Entonces luego Ireneo, que enfrentó el gnosticismo en general, pero principalmente a Valentín. O sea que dentro del gnosticismo, el gnosticismo más consistente, digámosle así, el más elaborado, el más profundo, fue el de los valentinianos, la escuela de Valentín. Entonces Valentín fue, como decir, uno de los principales gnósticos, ¿no? Y entonces luego Hipólito tuvo que enfrentar fue el sabellianismo, ¿sí? El sabellianismo, o sea, Sabelio, pero principalmente el sabellianismo de ciertos papas, o sea, el de Seferino y Calixto en Roma, porque es que Hipólito también era uno de los presbíteros de la iglesia en Roma, ¿no? Entonces le tocó, en Roma había dos líderes que supuestamente eran también obispos de Roma, y uno sucedió al otro, presidían la iglesia y que enseñaban la doctrina de Sabelio. Entonces al que le tocó enfrentar eso principalmente fue Hipólito de Roma. Después de Hipólito vino Novaciano, y Novaciano también tiene una obra que se llama De la Trinidad, pero que es tremenda. Es una obra también donde él expone con mucha claridad lo relativo a la Trinidad. Todo esto fue antes del Concilio de Nicea. Antes del Concilio de Nicea. Sí. Sí, exactamente. Pero ya no era como persona, porque Sabelio era de una época anterior, pero la doctrina, el sabellianismo. Porque es que una doctrina comienza con un líder, pero luego el líder se muere, pero la doctrina sigue. Entonces tiene que ser enfrentada por otros. Por ejemplo, la doctrina no comenzó ni siquiera con Sabelio, comenzó con Noeto. Y por eso se le llamó primero noecianismo. Era una especie de gnosticismo también, ¿no? Entonces, después apareció dentro de ellos Sabelio, que llegó a ser, como decir, el líder más prominente, pero después de Noeto. Entonces se le llamó sabellianismo, y el nombre de sabellianismo llegó a ser incluso más eficiente que el nombre noecianismo. Pero cuando ustedes se encuentran eso, es lo mismo. ¿En qué consiste básicamente esa herejía? En negar la Trinidad, la distinción de personas en la Trinidad. Eso es el quiz básico de esa doctrina. Si tú quieres conocer esa doctrina, simplemente escuchas lo que dice un solo Jesús. ¿Cómo te explica el solo Jesús? Eso del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y al oírlo es como si estuvieras oyendo a Sabelio o a Noeto, o a otros como Teodoro. Testigos de Jehová tampoco creen en la Trinidad. Lógico, pero entonces existe, ahorita vamos a ver que existen dos maneras diferentes principales, porque hay otras, pero principales de negar la Trinidad, pero esas maneras no están de acuerdo entre sí. Ustedes recordarán que en una clase anterior dividimos el tablero en tres partes. Pusimos en el medio a Atanasio, en un lado a Arrio y en el otro lado a Sabelio, ¿no? Y el extremo de Sabelio y el extremo de Arrio negaban la Trinidad, pero Arrio no concuerda con Sabelio, ni Sabelio concuerda con Arrio. Los dos niegan la Trinidad, pero por motivos diferentes. Lo que niega el sabellianismo es la distinción de personas en la Trinidad. Lo que niega el arrianismo es la divinidad del Verbo de Dios o del Hijo de Dios. O sea que la herejía básica del arrianismo es negar la divinidad del Hijo.
Y la herejía básica del sabelianismo es negar la distinción de personas en la Trinidad. Quien tuvo que enfrentarse principalmente con el sabelianismo fue Hipólito. El que se tuvo que enfrentar con el arrianismo fue Atanasio. Pero entonces Atanasio ya viene después del concilio de Nicea. O sea, entre Novaciano y Atanasio media el concilio de Nicea. Entonces, al periodo anterior se le llama anteniceno o preniceno. ¿Amén? Luego vino el concilio de Nicea y su máximo defensor fue Atanasio, que fue de Alejandría. Esto es algo pues de historia de la iglesia, pero que la iglesia debe conocer. ¿Amén? Nosotros no vamos a conocer nuestras raíces, nuestros antepasados, ¿verdad? Todo el proceso desde los apóstoles hasta hoy, cuál ha sido la línea que se ha mantenido, cuáles las divisiones, cuáles los conflictos. Porque es que miren, amados, si no conocemos esto, esos mismos conflictos se vuelven a repetir. Porque personas que sostienen las mismas herejías están hoy. Porque las personas murieron, pero los espíritus de error no murieron con las personas, sino que se metieron en las personas de la siguiente generación. Luego esa siguiente generación murió, pero los espíritus de error continuaron en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente. O sea que esos mismos espíritus siguen hoy. Aunque las personas que los sostenían, que eran canales de esa doctrina de error y de ese espíritu de anticristo, ya murieron, no el espíritu. El espíritu de anticristo sigue. Por eso dice, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios. Toda persona que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, este es el espíritu del anticristo. Entonces, por eso también dice el apóstol Juan, han salido muchos anticristos. Es decir, las personas que operan bajo ese espíritu son varias, muchos anticristos, pero el espíritu de anticristo es el mismo. Entonces esos espíritus de error han sobrevivido a las generaciones, aunque las personas mueren. Entonces esos espíritus siguen vivos hoy. Han pasado 20 siglos, pero hay personas que siguen enseñando lo mismo que enseñaban ellos. Pero esas doctrinas de ellos ya han sido superadas por la iglesia. Esos espíritus ya han sido expuestos. Ya se les quitó la máscara y se les mostró su perversidad. Aunque venían disfrazados religiosamente, se demostró el peligro de ellos. La iglesia ya lo hizo, y lo hizo en las distintas épocas a través de esta línea del siervo de Dios. Pero como esos mismos espíritus existen hoy nos toca también en ciertas circunstancias combatir contra esos mismos espíritus que están en personas de este siglo, de esta generación. Entonces, si nosotros tenemos el aporte, el depósito de las victorias de la iglesia en los siglos pasados, entonces tenemos ya instrumentos y herramientas para vencer hoy. Pero si nosotros ignoramos las victorias que el Espíritu Santo ya dio sobre esos espíritus y esas doctrinas en siglos pasados, cuando nos enfrentemos con situaciones similares, a lo mejor se repite la historia y volvemos a ser engañados y volvemos a confundirnos y a perder otra vez tiempo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ignoramos ya qué luz dio el Espíritu, cómo expuso el Espíritu esos errores. ¿Ve? Entonces ya los conoces hoy porque esos mismos espíritus ya estuvieron antes. Las cosas que aparecen hoy ya eran de antes. Eso es lo que dice Eclesiastés. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Quiero que entendamos ese pasaje. Permítanme leérselo en la Biblia porque es un pasaje muy interesante. No se refiere solo a las herejías, sino a otras cosas también, pero respecto de esto de las herejías que estamos hablando, bien vale la pena también. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Eclesiastés 3:15 dice así: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Sigue. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es,
y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces fíjense que en la historia se repiten situaciones, los personajes son diferentes, la época es diferente, es posible que los países sean diferentes, pero los principios son los mismos, porque los espíritus que se mueven conforme a esos principios son los mismos. Porque las personas mueren, pero los espíritus no mueren. Entonces esos espíritus de error que engañaron a una generación hace 20 siglos, la generación murió, pero esos espíritus siguen con el mismo engaño 20 siglos después. Y eso hace que la historia más o menos se repita con otras personas, quizá con una pequeña variación en las coyunturas históricas exteriores, pero en el fondo se trata de la misma cosa, del mismo conflicto, la misma situación, porque son los mismos espíritus. El diablo no ha cambiado. Nosotros podemos decir que el diablo con que tuvo que luchar Cristo en el siglo I, y Juan y los apóstoles, y Policarpo, Ireneo, y los demás en el siglo II, y Atanasio en el III, y Agustín en el IV, es el mismo demonio de hoy, que tiene la misma intención que tenía antes. Él siempre ha querido ocupar el lugar de Dios, siempre ha querido sentarse en el templo de Dios como Dios, y para poder hacer eso tiene que confundir la idea de Dios, tiene que confundir acerca de Cristo para poder trasladar a sí mismo la autoridad, para hacerse pasar por Dios. Tiene que tergiversar al Dios verdadero y al Cristo verdadero para él poderse hacer pasar por Dios. Entonces muchas veces en la historia vemos que trataron de aparecer imperios donde la cúpula del imperio trataba de deificarse. Los césares trataban de ser divinos y los adoraban. Un libro de los papas, y estaba la foto de uno de los papas y decía nuestro Señor Dios el Papa. Y ahí hay documentos, y en el libro, que no sé si mis hermanos tienen algunas copias de ese librito, Roma en la profecía de Daniel, en alguna parte yo doy informes, los lugares exactos, las páginas exactas, el renglón exacto de documentos donde aparece el Papa llamado Dios. En ciertas épocas, hubo épocas donde ellos sí. ¿Por qué? Porque ese es un espíritu, el espíritu de Satanás, que quiere hacerse pasar por Dios y sentarse en el templo de Dios. Él siempre ha querido confundir a la iglesia acerca de Dios para poder él pasarse por Dios. Antes de que el diablo pueda aparecer él como Dios, tiene que confundir la doctrina verdadera del Dios verdadero y del Cristo verdadero para luego él poder sustituirlo. Es que esa es la trampa. En el fondo ese es el problema interno, la envidia del diablo contra Dios, queriendo ser el Dios, hacerse pasar por Dios. Por eso hay espíritus de error que tratan de confundir a la iglesia, a los seguidores de Dios. ¿Para qué? Para que al malentender a Dios, entonces Dios pase a ser sustituido paulatina, sutilmente por el diablo. Hoy conozco en esta época, porque he tenido que vivir el proceso interiormente, ver el proceso interior de ciertas sectas, de personas que llegaron a ser anticristos, que se dicen hoy ser el Cristo, personas que cumplen las profecías bíblicas de que en el último tiempo había falsos cristos. Si tú conoces cuál fue el proceso para el cual esas personas llegaran a concluir que también ellos eran Cristo, y llegar a engañarse y presentarse como el Cristo, y que la segunda venida de Cristo se cumple en él, como el caso, por ejemplo, de William Soto Santiago, que no es muy lejano, que ustedes ven pancartas de él aquí debajo de los puentes, por las calles, en los postes, aquí en esta ciudad. La semana pasada un trascenso de las noticias que él es el Mesías. Por ejemplo, imagínense, hay varios. Ahora, si tú sigues el proceso, ¿cómo fue que ellos empezaron? Empezaron con el novicianismo y el salesianismo. Yo seguí detenidamente el proceso de William Soto Santiago porque me tocó que vivirlo muy de cerca, porque en Paraguay hubo problemas muchísimos con ellos, ¿no? Inclusive tuve que escribir un libro que tengo a máquina sobre ese tema, hermanos, y todo empezó fue con esto, con el salesianismo, simplemente negando la Trinidad. Pero ese espíritu se va abriendo brecha, va sacando implicaciones, consecuencias, hasta llegar a aparecer falsos cristos. Y no fue uno solo,
William Soto Santiago fue uno de una serie de varios que aparecieron con la misma doctrina. En Bolivia apareció uno que se llama Julio Alvarado, y hasta la gente oraba en el nombre del Señor Julio. Sí, sí, luego Abdul Bahá, de la fe Bahá'í o Bahá'u'lláh, otro falso Cristo. Este Sun Myung Moon, el coreano, también dice ser el Cristo en su segunda venida. Dice que el Cristo en la primera venida fracasó y que entonces ahora en la segunda venida va a hacer lo que no pudo hacer en la primera. Es el tal coreano de la llamada Iglesia de la Unificación, o los Mun, o Munis, o Moongies, como se escribe, ¿no? Entonces todo esto comenzó con pequeñas herejías, pero cada herejía abre el espacio para otro error, y luego ese para otro, y ese para otro, hasta que se llegan a esos extremos, porque es que eso era lo que buscaba el diablo, ocupar el lugar de Dios, pero para poder hacerlo necesita confundir ante los ojos de los creyentes la verdadera visión de Dios, la doctrina de Dios. Uno puede parecer que eso no es delicado, pero cuando ya ves que va mostrando las garras, le van saliendo los dientes y al final ya aparece en lugar de Dios y exigiendo prácticamente adoración. Uno de esa línea que se llama Laurel, que es norteamericano, se fue a la India y ahora en la India es considerado como Nishu Krishna y es adorado por los hindúes y se postran delante de él y lo adoran como si fuera Nishu Krishna, ¿sí? La gente. Y es un norteamericano de raza negra que empezó con esta línea y se fue a la India como misionero y al fin resultó ser un falso Cristo. Pero ¿y cómo se llegó a ese proceso? No de un día para otro. Una persona no se confunde diciendo, pero yo qué voy a hacer Cristo, Cristo que vive en mí es una cosa, pero yo mismo Cristo, pero ¿a qué se debe? A que desencarnan a Cristo. Y al desencarnarlo, al no confesar a Cristo en carne, desaparece un Cristo solamente medio místico, medio espíritu, que puede estar en tu lado. Entonces, no, Cristo, pues sí, estuvo en Jesús y ahora está en tu lado. Entonces la gente lo acepta, porque lo desencarna. Por eso confesar solamente que el Señor es espíritu vivificante es un versículo bíblico que confiesa San Pablo. Pero si solo se confiesa eso, si solo se enfatiza eso, y se olvida el aspecto de la carne, estamos a punto de meter la pata en algo anticristo. ¿Por qué? Porque el que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, ese es el espíritu de anticristo. Entonces ya aparece un Cristo espiritual que utilizó el cuerpo de Jesús, pero ese mismo espíritu ahora utiliza el cuerpo de William Soto, que primero vino a través de Jesús, luego en la segunda venida la primera parte a través de William Marion Branham y el resto de la segunda venida a través de William Soto, pero dicen que es el mismo. ¿Y cómo llegan a eso? Debido a lo que se llama aquí el modalismo. Vamos a entrar qué es la herejía modalista. Es un aspecto de la herejía materialista. Amén. Pero entonces todo esto que estamos diciendo es para ver lo que pasó en el periodo anteniceno, o sea, antes del concilio de Nicea. Entonces todas estas tendencias, la sabelianista, la realista y la, digamos, central, la verdad, confluyeron y entonces ellos dijeron, no, pero el cristianismo está completamente, unos dicen una cosa, otros otra, y eso era un lío. Decían, no, tenemos que reunirnos entre todos y llegar a una conclusión y oírnos todos mutuamente y llegar y ver y a examinar. Entonces eso fue lo que hicieron. Entonces escogieron una ciudad, también en el Asia Menor, que se llama Nicea. Entonces se reunieron y vinieron de todas partes, de todas las tendencias, trinitarios, arrianos, sabelianos y otras, pero esas tres principales, llegaron a Nicea. Y allá empezaron. Pero se van a volver a reunir a formar la nueva, hay una sola. No, o sea, el concilio de Nicea no fue que aprobó al arrianismo y al sabelianismo, no, sino que al concilio de Nicea fueron gente arriana, o sea, gente que negaba la divinidad de Cristo, fueron gente que negaba la Trinidad, fueron gentes trinitarios, fueron de todos. Y ahí empezaron a oírse unos a otros y a hablar y a examinar entre todos como iglesia, ¿no? Ya no solo
que uno solo decía, no, eso era una cosa tremenda, eso fue De todo esto no son herejías dentro de la iglesia. que sí, dentro del cristianismo, sí. No, y algunos de afuera que tratan de meterse, ¿no? Sí. Entonces, eso sucedió en Nicea, y entonces Nicea empezó a tratar, y por fin Nicea sacó a conclusión que realmente Cristo es Dios. Esa fue la conclusión de Nicea, porque la lucha era que le negaban divinidad a Cristo, unos, otros que decían que el Hijo era el mismo Padre, pero que no era otra persona, sino la misma persona en otro modo, por eso se le llama modalismo, viene de modo. Y otros decían, no, Él es otra persona, pero no es otro Dios, pero sí es Dios. Y es, hermano, aquí cuando el año pasado estuvimos estudiando, claro, Betty no estaba, estuvimos estudiando todo ese proceso de lo que es el ser, la esencia, la hipóstasis, las personas, la Trinidad, por qué es una esencia, por qué es una persona, qué relaciones, eso, mis hermanos tienen eso grabado y estuvimos acá, eso no es fácil. Y eso fue acrisolado en el fuego de la controversia por siglos. Nosotros la iglesia somos herederos de un parto tremendo de siglos, hermanos. Nosotros somos deudores a muchos dolores de hermanos en Cristo, de luchas con el diablo, con espíritus de error encarnados en personas. Terrible. Y, como diríamos, la persona clave en el concilio de Nicea fue Atanasio. Había un hermano que se llamaba Alejandro de Alejandría, y tenía un ayudante, que era como decir un diácono de la iglesia de Alejandría, que era el que le ayudaba a Alejandro. Entonces, el que primero se dio cuenta del error grave y los graves peligros que tenía el arrianismo fue Alejandro. Entonces, Alejandro fue el que estuvo, pero claro, como Alejandro era de la iglesia de Alejandría y Atanasio era uno de los diáconos, entonces uno de los que estuvo más al tanto de todo fue Atanasio. Y con el tiempo, Atanasio se volvió el ayudante de Alejandro, hasta que incluso Atanasio llegó a ser el defensor. Ya cuando murió Alejandro, le tocó quedarse a Atanasio haciendo lo que hacía Alejandro, y ahí fue que empezaron las luchas, y ahí fue cuando Eusebio de Nicomedia, que era uno de los consejeros del emperador Constantino, que era del bando arriano, entonces es decir, obligó al emperador a declarar una ley de que se prohibía, es decir, la confesión de que Jesús es Dios, de que Él no era Dios, y eso era por orden del Estado. Y usted sabe que el Estado primeramente perseguía a los que se decían cristianos, pero luego, entonces, como el cristianismo prevaleció a través de la persecución, vino Constantino y tuvo que aceptar el cristianismo como un hecho del imperio, entonces ya no se perseguía por ser cristiano, pero entonces el diablo cambió la táctica. Entonces ya dentro de un imperio que aparentemente era cristiano, y con uno de los hijos de Constantino ahora perseguía a los que decían que Jesucristo era Dios. Entonces, eso fue, hermano, terrible, eso fue terrible. Y el que le tocó llevar, como decir, la brecha, abrir brecha y llevar la batuta en todo ese combate, en exilio, escondido, escribiendo por allá desde el desierto, mandando cartas, lo encontraban, unos querían matarlo y todo, etc. Fue Atanasio. Entonces, le debemos mucho a Atanasio. Hubo un momento en que la gente decía, el mundo está dividido por un diptongo. ¿Y qué es eso del diptongo? Oiga, usted sabe que un diptongo es una palabra que tiene dos vocales seguidas, ¿verdad? Entonces, existen dos palabras que en el idioma griego son muy semejantes, pero que se dividen por una sola i. Una palabra es esta, homoousios, y otra palabra es homoiousios. Es decir, homoiousios tiene la i y homoousios no tiene la i. O sea que esta i es un diptongo. Aquí es un diptongo y aquí es un triptongo. Entonces, se dijo que el mundo estaba dividido por un diptongo. ¿Por qué? Porque homoousios quiere decir de la misma sustancia. La palabra homo es de donde viene, por ejemplo, homogéneo, las cosas que son parecidas, homosexual,
que tiene relaciones con el mismo sexo. Homo quiere decir el mismo. Y ousia quiere decir esencia. Recuerda que aquí cuando estudiamos la esencia divina vimos esta palabra ousia. Ousia. Entonces, homoousios, sin la I, o sea, sin la letra iota, homoousios quiere decir de la misma sustancia. Pero homoiousios quiere decir de semejante sustancia, pero no de la misma. Entonces, solamente esa pequeña letra iota, por eso Jesús dijo que una jota pasará. Esa letra I, que se llama iota, justamente en griego, es la que hace diferencia entre las dos palabras, y si es por el sonido, uno hasta diría homoousios o homoiousios como si fuera lo mismo, pero el significado es muy diferente, porque homoousios quiere decir que el Hijo es de la misma sustancia o esencia del Padre, y si es de la misma esencia es también divino, y es también Dios. Pero si es de una sustancia semejante, pero no la misma, entonces al no ser la misma, ya no es Dios. O sea, una sola letrica le quitaba la divinidad a Cristo. ¿Qué le parece? La ponía en tela de juicio, por lo menos si no se la quitaba, la ponía en tela de juicio. Entonces, por esta ahí combatía Atanasio. La gente pensaría que estaba loca, que para qué se metía en esos problemas. Pero él sabía lo que estaba en juego. Es que el diablo es tan astuto que cosas grandes las esconde detrás de cosas pequeñas para que pasen y la gente no se dé cuenta, y se da cuenta y meterte en un lío de la manera más imperceptible posible. Pero quien tiene el Espíritu de Dios descubre el problema grande disfrazado ahí en el asuntico. ¿Ve? Entonces, por eso se decía que el mundo estaba dividido por un dictón. ¿Cuál era el dictongo este? Homoousios o homoiousios. La verdad es esta, que el Hijo es homoousios, sin iota, con el Padre, de la misma sustancia del Padre. ¿Dónde dice eso? Juan, ¿dónde dice? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se confiesa la divinidad del verbo. O sea que la esencia del Padre, que es Dios, tiene que ser la misma del Hijo, o si no, no se podría decir que el Hijo es Dios. Sería algo menos que Dios, pero Juan lo confiesa claramente, es Dios. Entonces la sustancia del Hijo, en esencia, es homoousios, sin iota, no homoousios con la del Padre, la misma sustancia del Padre, la misma esencia del Padre. Amén. O sea que es Dios también. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, fíjese lo que estaba en juego, negar la divinidad del Hijo. Ahora, ¿saben una cosa? Si se niega la divinidad del Hijo, se niega la validez de la salvación. Por lo siguiente, porque ninguna criatura podría pagar el precio de la salvación, porque el que había sido ofendido fue Dios. O sea, tenía que ser Dios mismo el que sobrellevara el castigo, o si no sería injusto. ¿Por qué sería injusto? Por lo siguiente, suponte que yo le debo a Betty 5 millones y Betty se los cobra a Kiko. Y Kiko queda debiendo lo que yo debo, lo queda debiendo Kiko. Y pobre Kiko. ¿Eso no es una injusticia? Si Jesucristo no fuera Dios, entonces ¿quién sería? Bueno, sería una criatura, sería un ángel, sería una tercera persona que no tenía nada que ver con Dios. Ahora viene el hombre, peca con Dios y matan al pobre ángel. ¿Y por qué el ángel tenía que llevar el problema? El problema no lo podía llevar sino Dios mismo. Tenía que ser Él mismo, pero Él como Dios no puede morir, tenía que encarnarse para poder morir. ¿Se dan cuenta de lo que está en juego detrás de una sola letra, hermanos? Hay cosas graves en juego. Pero me vuelves a explicar que no estaba suficientemente concentrada esta última partecita, no la entendí. Sí, vuelvo y repito. Resulta que si Jesucristo no fuera Dios, entonces el castigo por el pecado del hombre
vino sobre un tercero inocente que no tenía por qué llevarlo. Si Jesucristo no era Dios, sino era un ángel, entonces Dios se mete en problemas con un ángel que con un hombre, y el pobre ángel tiene que pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque el castigo lo tiene que recibir Dios. Porque Dios es el que está perdonando. Es decir, cuando una persona perdona, tiene que asumir las consecuencias de lo que se produjo. Exactamente. Él fue el ofendido. Él fue el que fue ofendido. Porque la muerte de una criatura no tiene valor infinito. ¿Ve? Tiene que ser, el pago tiene que ser del mismo nivel de a quien fue ofendido. Si se ofendió a Dios, entonces tiene que ser Dios mismo el que asume lo que debería asumir el hombre. No fue una ofensa contra Dios. ¿Cómo la va a pagar un ángel? Un ángel no puede satisfacer la justicia de Dios. Tiene que ser Dios mismo. Suponte una cosa, suponte que alguien te ofende a ti. Alguien te ofende a ti. Bueno, si una tía tuya o un primito tuyo dice, no hay ningún problema, ya yo te perdono, ¿será que eso te satisface a ti? No, eso lo dijo fue el primito, pero tú fuiste la ofendida, es a ti. Entonces eres tú la que tienes que llevar la decisión, o lo perdono o no. O le retengo la ofensa y la ofensa lo mata a él, o para que no lo mate a él tengo yo que soportar y hacer algo yo, pero no un tercero. Es que la cosa es delicada, ¿se da cuenta, hermano? La cosa es delicada. Entonces fue Dios mismo, fue el verbo de Dios que estaba con Dios y era Dios. Aquel verbo fue el que se hizo carne y murió por nosotros. O sea que el precio lo pagó fue Dios, porque el ofendido fue Dios. No podía ser otro el que diera el perdón, y ese perdón tenía que tener una base, porque es que la base es esta. Fíjese que en la Biblia se habla de que el perdón es una cosa justa. Miremos 1 de Juan capítulo 2 verso 1, si alguno quiere leer. Primera epístola de Juan capítulo 2 verso 1. Os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué más? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí. Pero la idea comienza desde el final del capítulo 1. Ahí aparece Jesucristo como el justo y como propiciación por nuestros pecados. Pero en los versos finales del 1, ahí está una idea que sigue aquí. Si lo lees también desde los... Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es justo para nosotros. Oiga esa frase. ¿Él es qué? Y Él es justo. ¿Él y qué? Y justo para perdonar. Note que el perdón descansa en la justicia. ¿Por qué dice justo para perdonar? ¿Sabe por qué? Y esto es muy importante que la iglesia lo entienda, porque esto le da más seguridad. El perdón de la iglesia es considerado por Dios no solamente una cuestión gratuita de misericordia, sino como un acto de justicia de Dios. Él es fiel y justo para perdonar. Ahora, suponte que yo le debo los 5 millones a Betty. Ella me perdona los 5 millones, no es un acto de justicia, es un acto de gracia y de misericordia, pero no de justicia. Pero si Kiko paga en mi lugar los 5 millones que yo debo y ella me perdona los 5 millones, ya es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque ella aceptó los 5 millones que pagó Kiko. Entonces ya no tiene por qué exigirme de mí los 5 millones que ya cobró. ¿Se da cuenta? Entonces ya no es solo un acto de misericordia, sino de justicia. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué justo? Porque esos pecados ya los cobró el Señor Jesús. Por eso es que Dios es justo con Jesús. Dios no va a sacrificar a Jesús y ahora va a sacrificarte a ti. Uno tenía que ser sacrificado. Y fue sacrificado el Verbo de Dios, que era Dios hecho hombre, por tus pecados. Cuando tú reconoces tus pecados y te refugias en Jesucristo, Dios es justo. No solo misericordioso, que sí lo es, pero es que fíjese que no descansa solo en un acto de misericordia, sino de justicia. Dios es justo, Dios no puede ser injusto. Dios no es como nosotros, que si aquí alguien me pagó el sueldo y aquí otro me lo paga como si este no me lo yo me quedo pagado y me quedo con 2 sueldos. Dios no es así. No, a mí ya me pagaron. Un cristiano, el Espíritu no le va a dejar recibir 2 veces el sueldo. No, a mí ya me pagaron. Aquí ya fulano me dio el cheque y ahora me salió otra vez otro cheque, pero no, este otro cheque yo no lo puedo cobrar, porque yo ya cobré el primer cheque. Por lo mismo yo no puedo cobrar 2 veces. Entonces, por el pecado del hombre, Dios no quiere, porque es justo, cobrar 2 veces. Cobró en Cristo. Si esa persona realmente acepta a Cristo y se refugia en Cristo, confiesa sus pecados y acepta a Jesucristo como su Salvador y que su muerte fue por él, entonces Dios mismo es justo. Ya no va a cobrar 2 veces, porque ya cobró en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, el perdón descansa en la justicia. No fue un perdón que se hizo sin sacrificio. Por esa razón fue que Dios no perdonó los pecados sin sangre, sino con sangre. Por eso dice, no hay remisión de pecados sin la sangre. Hay veces, alguien comete una falla y tú lo perdonas, sin resarcir nada, sin que la persona asuma nada y sin asumir tú nada. Eso destruye la autoridad. Eso hace que la verdad deje de ser la verdad y la mentira y el robo y el acto y la desobediencia y el delito se vuelva verdad simplemente porque no hubo precio para el perdón. Es como si ese acto no mereciera perdón. Es decir, no necesitara, no en el sentido de merecer, sino no necesitara un perdón, como si no hubiera justicia. ¿En qué consiste la justicia? En que hay que darle a cada cual lo suyo, lo que merece. Pero si alguien merece algo, la muerte, y no se le da, entonces no hay justicia. ¿Usted acaso, si agarran por ejemplo, a Pablo Escobar, con todo ese montón de bombas, asesinatos, y luego le dice, bueno, usted está libre, ¿usted cree que eso sería justicia? No, la justicia es que se le dé lo que merece, eso es justicia. Recién así la naturaleza justa de Dios está satisfecha. Espera, termino la idea. Solo así, cuando el mal es castigado, entonces la justicia es ejercida. Pero si el mal no es castigado, entonces la justicia no es ejercida. Pero entonces ahora Dios se enfrentaba, digamos, con un dilema, ¿no? Que para Dios no fue dilema, pero ¿perdonaba sin justicia o perdonaba en base a la justicia? ¿Perdonaba sin sacrificio o perdonaba con sacrificio? Si hubiera perdonado sin la necesidad de la sangre de Cristo, era hacer injusticia, era permitir que el mal acontezca y no darle su debido tratamiento. Por eso la muerte es el tratamiento del pecado. Esa es la justicia. Hay pecado, hay muerte. ¿Qué quiere decir la muerte? Paramos con esto. Porque si no hay muerte, el pecado sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces lo propio es, empezó el pecado, hay que pararlo. ¿Cómo se para? Con la muerte. Hasta aquí llega. ¿Por qué? Porque es injusto. Porque si no, Dios toleraría el pecado. Pero porque Dios es justo y es santo y no tolera el pecado, tiene que parar el pecado, y la manera de parar el pecado es la muerte. O sea que la muerte es el castigo justo o la paga del pecado. Pero ahora había que perdonar al pecador. Pero si lo perdonaba sin hacer justicia, Dios mismo sería injusto. El gobierno del universo se echaría a perder. Porque la injusticia no sería cobrada, no sería pagada. Entonces alguien
tenía que pagar los platos rotos del que cometió la injusticia. Pero ¿quién podía hacer ese árbitro? Tenía que ser Dios mismo, porque si no también sería injusto si le ponen a un tercero a pagar los platos. Entonces sería una injusticia también, que no había otra cosa sino que Dios mismo tenía que hacerse hombre y pagar cobrar Dios en sí mismo, en su humanidad, el pecado de la humanidad. Eso es justicia. Cuando eso fue hecho, entonces ahora Dios sí puede perdonar basado en la justicia. La justicia no fue cambiada, la justicia permanece. Y ahora, cuando Dios perdona, perdona porque es justo. Porque no solo está perdonando sin que haya habido resarcimiento, sino porque se pagó con muerte. Y no fue otro, fue Dios mismo. O sea que lo que está en juego es la justicia de Dios. O sea que mire todo lo que una sola jota puede traer. Negar la divinidad de Cristo es declarar la injusticia de Dios. Es decir, que Dios es injusto, que no hay justicia en el universo, es simplemente crear el caos, darle validez al caos. No sé si se ven todas las implicaciones que hay del asunto, porque la cosa no es simple, sino que tiene muchas implicaciones. Pero el diablo las oculta. El diablo dice, no, esas son discusiones tontas. ¿Qué importa una I o una I? Es una rayita y un puntico. ¿Eso qué es? Pero es que ese puntico ahí está quitándole la divinidad al Señor Jesús. Y eso implica para la salvación una gran consecuencia. Amén. ¿Qué era lo que decía hermano? No, es una cosa simple que no, de todas maneras. Yo deseo de esa hermana que Pablo Escobar pague lo que ha hecho y que pague la manera como él lo ha hecho. Entonces yo no sé si eso es cristiano o no. No, o sea, el sentimiento de justicia es justo. Lo peor para él. Sí. Ahora, no, solamente que ahora hubo un precio que alguien pagó muy grande, que es más grande que el pecado que se ha cometido, que fue el de la muerte de Cristo. Es que solamente hay que ponerse en el lugar de Cristo. Eso solo lo entiende el Padre y el Hijo. Solo el Hijo sabe por lo que Él pasó. Y el Padre sabe por la que pasó su Hijo. Entonces eso es tan grande que al mencionárselo al Padre y al ser hecho eso para perdonar todos los pecados de los hombres, para Dios fue suficiente. Entonces si no hubiera venido Cristo, perdonar sería malo. Pero perdonar en base a eso ya es diferente. Pero también hay que estudiar los distintos aspectos del perdón. Porque hay un perdón eterno que traslada a la persona de la perdición y engendró un niño. Pero cuando confesó su pecado, él le pidió a Dios perdón y Dios le comunicó el perdón a David y David fue perdonado. Sin embargo, las consecuencias siguieron. Y luego David intercedió: Señor, este niño se enfermó, está por morir, te ruego que tú lo sanes. Y Dios no le oyó. Dios no le oyó. Entonces existe un cierto tipo de perdón que no se refiere al perdón eterno, al perdón que te libera del juicio eterno, sino que hay consecuencias temporales, es decir, medidas disciplinarias temporales que también pueden o no ser perdonadas. Tú puedes cometer un pecado y esa crea una serie de dificultades que serían eternas, pero por la muerte de Cristo ya no son eternas, pero sí crearon un desorden en tu persona, en tu medio, en la sociedad, en la familia, en lo que sea, o en tu salud, en lo que fuera. Ahí está. Ahora tú le pides perdón al Señor. Entonces el Señor te perdona el pecado, pero hay veces deja la disciplina. Y la disciplina no es porque no te haya perdonado, sino porque Él quiere que tú tomes conciencia de la gravedad de lo que hiciste. Si no tuvieras esa espinita permanente,
entonces tú serías muy liviano, dirías lo que quisieras, harías lo que quisieras, porque Él me perdona. Entonces, por sabiduría, Dios perdona el castigo eterno, pero deja esa espinita constante para mantenerte en vida. Fíjense lo que le pasó a Pablo. Pablo, el Señor le dio una gran revelación, pero él era propenso a jactarse de la revelación, y le tuvo que Dios poner una espinita. Dice, para que no me jactase de la grandeza de las revelaciones, me fue dado una espina. Constantemente estaba esa enfermedad en los ojos de Pablo, acordándole a Pablo que tenía que ser humilde, y era humillado y desinflado constantemente por esa espinita. ¿Para qué? Para que no se exaltara, para que no se enorgulleciera. Ahora, Dios podía perdonar a Pablo cuando Pablo se enorgullecía. Señor, me doy cuenta que soy un miserable, perdóname. Dios lo perdonaba. Pero si lo perdonaba y no le dejaba la espinita un ratico, se me olvidaba. En cambio, esa espinita constante lo mantenía desinflado. ¿Se da cuenta? Puede ser otra la debilidad de la persona, puede ser el orgullo, puede ser la lujuria, puede ser la pereza, puede ser la avaricia, puede ser cualquiera. Entonces Dios, porque ama a la persona, y aunque la persona reconozca su falta y Dios se la perdone verdaderamente, hay veces deja una molestia constante y la persona está sufriendo durante mucho tiempo con esa molestia. Puede ser una cosa de salud, una cosa familiar, una cosa económica, una cosa sentimental, cualquier cosita, pero que está ahí siempre esa molestica, pero esa molestica es la que te mantiene cerca de Dios, es la que te hace saber que eres débil, que eres falible, que necesita la gracia, y esa gracia es la que permite al Señor obrar en ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque tú te sientes débil, es que vienes a mí, porque estás en esa angustia constante, estás en esa molestia constante, ya no estás cómodo en ti mismo. Entonces Dios te quita la comodidad de estar en ti mismo para que te apoyes en Dios, o si no, no te apoyarías en Dios, sino que seguirías cómodo en ti mismo. Pero debido a esa molestia constante, ya no estás cómodo en ti mismo, tienes que agarrarte de Dios. Es gracia también. Pero fíjese que cuando el Señor ve que ya no hay necesidad de esa espinita, entonces Él saca la espinita, pero porque ya no hay necesidad. Entonces ese sacar la espinita es como levantar la disciplina, es como una especie de perdón, pero no es el perdón eterno, sino es que ya no necesitas esa disciplina. Es decir, que sin disciplina ya seguirías bien, pero hermanos, para convencer a Dios de que sin disciplina seguiremos rectos, eso no es fácil. Eso no es fácil. Hay veces parece que la espinita está molestando y el Señor dice, bueno, te la voy a quitar un poquitito, a ver, te la quita y otra vez ya te sientes como un perrito que le sacaron la cadena y ya, ¿viste? Por eso tiene que volver a la espinita. Ahí viene otra la espinita. Así somos los hermanos, así somos. Descansemos un rato.